cómo cocinar. Como podéis recordar, en el día de ayer hicimos la receta de las gambas rebozadas y hoy vamos a hacer otra elaboración. Hoy vamos a hacer una receta muy fácil y muy rica y muy natural, que son unos champiñones rellenos, y los vamos a rellenar con jamón y gambas. A continuación os paso a presentar los ingredientes que necesitamos. Los champiñones, yo he cogido en la frutería los que tenían mayor tamaño, una cebollita, un par de dientes de ajo, jamoncito en tiritas o en daditos, como queráis, unas poquitas de gambas, sal, aceite y un chirrín de vino blanco. Pues bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es lavar bien los champiñones. Como he comentado, yo he cogido en la frutería de los que he visto los que había más grandecitos, ¿vale? Porque ahora encogen al meterlos en el horno. Una vez que los tenemos lavados, vamos a separar los tallitos de los corazones y comentaros que ya tenemos el horno precalentándose a 200 grados. Separamos los tallos y los reservamos porque ahora después nos van a servir. Seguimos separando los tallitos, es simplemente darle un tironcillo, algo fácil. Y una vez que hemos separado los tallitos y los tenemos reservados, vamos a proceder a meter los champiñones. Antes les vamos a echar un poco de sal, un poco de aceite y los vamos a meter con el horno precalentado a 200 grados durante 5 minutos. El siguiente paso, bien sencillo, los tallitos de los champiñones los vamos a cortar pequeñitos. Y los vamos a ir reservando en un plato aparte. Así lo vamos a hacer con todos los tallos de los champiñones. Bueno, pues una vez que tenemos los tallitos de los champiñones cortados, pasamos a cortar la cebolla pequeñita y los 2 dientes de ajo, y eso se lo vamos a incorporar a la mezcla, a los tallos de los champiñones. Cortamos la cebolla pequeñita y se la echamos en el mismo plato que tenemos los tallitos de los champiñones. Y lo mismo hacemos con los ajos, los pelamos y los incorporamos, porque estos 3 elementos los vamos a sofreír a la vez. Pues bueno amigos, ya han pasado los 5 minutos y vamos a sacar nuestros champiñones del horno. Aquí los tenemos ya y ya están listos para el siguiente paso. Pues bueno amigos, ya tenemos el aceite calentito y vamos a sofreír los tallitos de los champiñones con la cebollita y el ajo. Le echamos un poquito de sal y dejamos que se sofría. Mientras tanto vamos a ir aprovechando y vamos a ir pelando las gambas. Aquí tenemos ya casi pochado la cebolla con el ajo y los tallitos del champiñón. A continuación le vamos a añadir el jamón. Movemos un poco y rehogamos. Y después del jamón, por último, las gambitas peladas. Añadimos un poquito más de sal y un chorreón de vino blanco y dejamos que esto se cocine durante unos 3 o 4 minutos. Pues nada amigos, una vez que ya tenemos preparado el relleno,
se trata simplemente de ir rellenando los champiñones con esta mezcla, intentando compensar que todo lleve jamoncito, que todo lleve gambita. Ahí va. Y así los vamos rellenando todos. La gamba, ahí. Esta receta, si queremos, se le puede añadir queso para ahora meterlo en el horno. Nosotros no lo vamos a hacer. Nuestros invitados, hay 2 personas que no pueden tomar queso, entonces vamos a hacerlo simplemente así. Repartimos el resto del relleno que nos queda. Y ya, el último paso sería meter nuestros champiñones en el horno a 200 grados durante 15 minutos. Como he comentado, el horno a 200 grados durante 15 minutos y estarán listos para servir. Pues bueno amigos, aquí tenemos ya nuestros champiñones rellenos, deliciosos. Y mañana la elaboración que vamos a hacer va a ser unas galletas rellenas de chocolate, una receta que le gusta mucho a los pequeños como a los menos pequeños, a los no tan pequeños. Recordaros que nos sigáis en nuestros canales de Facebook, de YouTube y de Instagram, de mandarnos vuestros mensajes, las dudas, lo que queráis saber, darle a like, a compartir y muchas gracias amigos.